Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a ustedes les encantan y que, sinceramente, a nosotros también nos tienen pegados a las noticias y a las redes sociales. Sí, vamos a hablar de esos dos nombres que suenan a pasión, a química en pantalla y, por supuesto, a un montón de rumores que parecen no tener fin, Hande y Kerem. Los rumores sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin son una constante en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, en la esfera de los fans de las telenovelas turcas alrededor del mundo. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la chispa entre ellos fue innegable, y desde entonces, los seguidores han estado buscando cualquier indicio de que esa conexión traspasara la ficción. Y es que, seamos honestos, verlos juntos en la vida real sería para muchos la confirmación de un sueño. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien, o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? Nuestro objetivo hoy es desentrañar un poco este misterio, revisar los últimos acontecimientos, las declaraciones, los avistamientos y, sobre todo, lo que dice la gente y los medios sobre esta posible pareja. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y, por supuesto, un poco de chismorreo sano del mundo del espectáculo. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, así que no se olviden de darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos de lleno con Hande y Kerem. El título lo dice todo: fin de Hande y Kerem. Los rumores no paran. Y es que aunque la serie que los unió terminó hace tiempo, la historia de su relación, o la especulación sobre ella, parece no tener un final a la vista. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, es analizada con lupa por sus miles de seguidores. Hemos visto a Hande, esa belleza turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino internacionalmente, y a Kerem, el galán que demostró un carisma arrollador. Juntos en Sen Kalkam, crearon una química tan potente que era difícil creer que fuera solo actuación. Y es precisamente esa química la que ha alimentado las llamas de los rumores. A lo largo de las temporadas de la serie, y especialmente después de su finalización, se han sucedido innumerables rumores. Algunos de los más persistentes hablan de que su relación amorosa nació durante las grabaciones y que, a pesar de los esfuerzos por mantenerla discreta, siempre hubo indicios. Se les ha visto juntos en viajes, en eventos privados, e incluso compartiendo publicaciones en redes sociales que, aunque no confirmaban nada explícitamente, dejaban entrever una cercanía especial. Sin embargo, la realidad es que nunca han habido declaraciones oficiales contundentes por parte de ninguno de los dos confirmando una relación sentimental. Ambos han sido muy cuidadosos con su vida privada, y han preferido mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones personales. Y es precisamente esa falta de confirmación oficial lo que da pie a que los rumores sigan circulando y evolucionando. Ahora bien, ¿por qué decimos que los rumores no paran y que puede haber un fin en esta etapa de especulación? Últimamente hemos notado un cambio en el tipo de rumores que giran en torno a Hande y Kerem. Si bien antes se centraban más en si estaban juntos o no, ahora parece que la conversación se ha desplazado hacia posibles rupturas, o incluso hacia el fin de una etapa de amistad cercana si es que nunca llegaron a ser pareja. Hemos visto noticias sobre posibles nuevas parejas para cada uno de ellos. Por ejemplo, Hande ha sido vinculada recientemente con un conocido empresario, y se han visto imágenes de ella disfrutando de su vida social y profesional con gran intensidad, lo que algunos interpretan como una señal de que está avanzando en diferentes aspectos de su vida, incluyendo el personal. Por otro lado, Kerem también ha tenido sus propios rumores, aunque quizás no con tanta fuerza como los que rodean a Hande en este momento. Esta aparente distancia, o la aparición de nuevas vinculaciones, es lo que alimenta la idea del fin de la etapa de rumores sobre ellos como pareja. Para muchos fans, la esperanza de verlos juntos era tan grande que cualquier indicio de que eso no va a suceder, o que está tomando un rumbo diferente, marca un fin, al menos en términos de esa fantasía colectiva. Analicemos algunos de los puntos clave que han mantenido viva la llama de esta especulación. Primero, la química innegable en pantalla. Como mencioné antes, era palpable.
Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba algo más. Esto creó una base sólida para que los fans empezaran a imaginar un romance. Segundo, los avistamientos fuera de cámara. Si bien no eran actos públicos de afecto, sí que se les vio en situaciones que sugerían una relación que iba más allá de la amistad laboral. Viajes, cenas, eventos compartidos, cada uno de estos momentos era escrutado y comentado, convirtiéndose en piezas de un rompecabezas que los fans intentaban armar. Tercero, la discreción. Curiosamente, su propia discreción ha sido un motor para los rumores. Cuando una pareja famosa decide ser muy privada con su relación, la gente tiende a especular aún más, intentando llenar los vacíos de información. En el caso de Hande y Kerem, su cautela ha sido un caldo de cultivo para todo tipo de teorías. Y ahora volvemos a la cuestión del fin. ¿Qué significa realmente este fin del que hablamos en el título? Podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, el fin de la esperanza de que Hande y Kerem sean pareja en la vida real. Si ambos están tomando caminos diferentes, centrándose en sus carreras individuales o en otras relaciones, entonces el capítulo de los rumores sobre ellos como dúo romántico podría estar cerrándose. Por otro lado, también podría referirse al fin de una era de su colaboración artística, aunque esto es menos probable dado el éxito que tuvieron. Sin embargo, si el foco está en los rumores de relación, entonces la falta de evidencia sólida y la presencia de nuevas vinculaciones personales en sus vidas individuales apuntan hacia un posible desenlace de esas especulaciones. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la amistad, la colaboración profesional y el romance puede ser muy delgada. Y los medios a menudo buscan explotar la popularidad de las parejas para generar contenido. Hande y Kerem, al ser dos figuras tan queridas y con una base de fans tan apasionada, se han convertido en un blanco fácil para este tipo de especulación. Hemos visto cómo algunos medios y cuentas de fans han analizado cada comentario, cada like, cada foto compartida, buscando pistas. Y aunque a veces estas pistas llevan a callejones sin salida, la esperanza de los fans de que su pareja favorita se haga realidad ha mantenido el ciclo de rumores en marcha. Pero, ¿qué pasa ahora? Si realmente estamos ante un fin de estos rumores sobre ellos como pareja, ¿qué significa para sus carreras y para sus fans? Significaría, quizás, que ambos pueden enfocarse plenamente en sus proyectos individuales sin la constante presión o especulación sobre su relación. Hande ha seguido brillando en la actuación y como embajadora de marcas, mientras que Kerem también ha estado activo en diversos proyectos. Además, para los fans podría ser un momento para aceptar la realidad y centrarse en apreciar su talento y su trabajo, independientemente de su vida personal. Si bien es natural que los seguidores se encariñen con las parejas que ven en pantalla y deseen que esa conexión se traslade a la vida real, es fundamental respetar la privacidad de los artistas. En resumen, los rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido una constante desde que protagonizaron juntos Senkalkam. Su química en pantalla y los avistamientos fuera de ella alimentaron la esperanza de un romance, pero la falta de confirmación oficial y, más recientemente, las vinculaciones con otras personas, sugieren que la etapa de especulación intensa sobre ellos como pareja podría estar llegando a su fin. Hemos repasado la fuerza de su química, los avistamientos clave y cómo la discreción ha jugado un papel en alimentar las teorías. Ahora parece que el foco se está desplazando hacia sus vidas individuales, lo que para muchos seguidores podría significar el cierre de un capítulo de sueños y esperanzas sobre una relación entre ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Hande y Kerem. Ha sido un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando, porque sabemos que son dos figuras que generan mucho interés. Queremos saber su opinión, ¿qué piensan ustedes de todos estos rumores? ¿Creen que hay algo de cierto en ellos, o simplemente es la magia de la pantalla y la imaginación de los fans? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que opinan. Y por supuesto, si este vídeo les ha resultado intrigante e informativo, les agradecería enormemente que le dieran un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Hande y Kerem, o de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.